Voy a presentar a Mónica. Mónica es máster en neuropsicología infantil, máster en atención temprana, alteraciones del desarrollo y del aprendizaje de la Universidad Complutense de Madrid, España. Licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado como docente de las cátedras de psicopedagogía y psicología educativa de la UNED. Además, posee amplia experiencia como docente e investigadora universitaria en psicología educativa y psicopedagogía, además de psicología clínica, neuropsicología pediátrica y evaluación e intervención del neurodesarrollo. Agradecemos profundamente a Mónica la generosidad de compartirnos sus saberes y experiencias en esta mañana. El espacio es todo suyo. Gracias. Buenos días a todas y todos. Darles la más cordial bienvenida a esta presentación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Es un gran honor para mí compartir con ustedes una pincelada sobre el tema de los principios de neuroanatomía funcional aplicados al aprendizaje. Al ser un tema tan amplio y complejo, pues intentaré transmitirles de forma aplicada algunos principios neuroanatómicos que están vinculados con el aprendizaje. Para ello, hablaremos un poco de los siguientes temas: de la embriología del sistema nervioso central, del desarrollo cerebral. Hablaremos de procesos cognitivos del aprendizaje, como son la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas y su relación con las emociones. Y hablaremos una pincelada de la neurodiversidad en el aula. Como les mencioné, hablaré de forma aplicada a este tema, por lo cual hoy quiero presentarles a los protagonistas de esta charla, quienes son Carlos y María. Para iniciar el tema, pues hablaremos sobre la embriología, es decir, sobre esa formación del sistema nervioso central. Para ello, imaginemos que Carlos y María tienen unas horas de gestación. Desde el momento de su concepción, las células se han empezado a replicar, generándose un largo proceso de cambios mitóticos, meióticos y celulares, es decir, se están formando múltiples células que van a desencadenar el desarrollo embrionario, es decir, cómo se forma el embrión en el útero materno. Ya para el día 16, se da un proceso llamado gastrulación, que son movimientos y desplazamientos celulares que forman, como se ve en el video, la línea y nódulo primitivo. Y más o menos alrededor del día 18 de la concepción, se forma el disco embrionario trilaminar, formado por ectodermo, mesodermo y endodermo, que esto al final va a ser la base para originar pues los órganos y sistemas de nuestro cuerpo humano. Con el engrosamiento del ectodermo ocurre un proceso llamado neurulación, donde se crea una placa neural en la que se van a replegar las paredes celulares hasta crear un tubo. Ese tubo es el tubo neural y el conducto neural que van a constituir la arquitectura básica de nuestro cerebro, es decir, el origen del sistema central y, por ende, del ser humano. Para que ese desarrollo embrionario de Carlos y María tengan éxito, va a requerir de una madre con un estilo de vida saludable, con una alimentación balanceada, con bajos niveles de cortisol, y también va a requerir de una estimulación intrauterina basada en el contacto de sus progenitores. Va a requerir de caricias, de voces, de cuidados, porque ya desde el vientre materno están madurando estructuras relacionadas con los sentidos. En el útero materno se va a producir una integración multisensorial y motora
que va una integración espinal cortical, es decir, de la médula espinal hacia nuestra corteza cerebral. Por ejemplo, hay estudios de neurociencia y de neuroimagen que han comprobado que ya desde ese vientre materno se da la mielinización del nervio vestíbulo coclear, que es el encargado de la audición. Entonces, como vemos, es súper importante conocer cómo se va desarrollando desde esas primeras células el desarrollo de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, porque a partir de ahí podremos dar respuesta en el aula a la comprensión de ese fenómeno educativo que se produce en nuestro cerebro, de ese aprendizaje. Podría suceder, por ejemplo, alteraciones en el desarrollo embrionario causadas por un teratógeno, es decir, por una sustancia, un factor ambiental que pueda producir una alteración o una anomalía congénita, como lo son las disrafias, como está en esta primera imagen, ¿verdad? Que son craneoespinales, es decir, que son niños que ya traen alguna condición congénita y que podrían llegar a nuestras aulas. Como también es común, más común todavía ver lo que es la espina bífida en sus tres manifestaciones, oculta, meningocele y mielomeningocele. También podría en este proceso del desarrollo embriológico haber una afectación y causar el labio leporino y la fisura palatina, que al final estas condiciones del desarrollo pues podrían interferir en el desarrollo del lenguaje. Y un tema muy importante es que, como ya lo vimos y lo he mencionado, esos factores de desarrollo materno, ¿verdad? Que puedan dar recursos al bebé, pues si tienen una deprivación ambiental, podría también tener consecuencias en el desarrollo. Esa deprivación ambiental podría estar asociada a carencias nutricionales y tener efectos negativos en el desarrollo psicomotriz, o bien podría haber una reducción de esa exploración ambiental, de esos recursos afectivos, de esas experiencias sensoriales que podrían generar una discapacidad intelectual, entre otras situaciones. Por eso es importante que los docentes pues sepamos de este tema para poder intervenir de forma adecuada en nuestras aulas. Dicho esto, continuamos con un tema muy importante que es los principios del desarrollo. Aquí hablaremos de periodos críticos y sensibles. Como nuestros protagonistas son Carlos y María, pues Carlos y María ya se han desarrollado en el vientre materno, han nacido y se ha generado una diferenciación anatómica cerebral, que esa diferenciación anatómica se va a extender más o menos hasta los 2 años de edad, llegando a alcanzar el 80% del tamaño de un cerebro adulto. Carlos y María han nacido con una serie de conexiones neuronales que se evidencian a través de los reflejos, que les va a permitir adaptarse al medio. Por ejemplo, ese reflejo de succión que le permite asegurar su supervivencia para saciar esa necesidad de alimentarse. Otro ejemplo es que nacen con el idioma universal, están biológicamente predispuestos a comprender cualquier idioma. Y el sistema somatosensorial que les permite interpretar esa información sensitiva por medio de la piel. De ahí esa importancia de las caricias, de ese acercamiento y de los factores ambientales. El cerebro de Carlos y María, además, en esos primeros meses, está formando múltiples neuronas subcorticales que van a ocupar un lugar en el espacio cerebral. Por eso es que es necesario que se desarrollen fenómenos progresivos y regresivos. Esos fenómenos regresivos son la apoptosis o poda sináptica. Es decir, se va a programar una muerte celular de neuronitas y glías que han sido seleccionadas por su poco uso o que han sufrido algún daño y que por ende son eliminadas. Pero también con esa maduración cerebral de Carlos y María ocurre la mielinización, es decir, el recubrimiento de axones de nuestras neuronitas de vainas de mielina que van a ser las conductoras de los impulsos eléctricos donde
comunican las neuronas, es decir, son como esa gasolina, esos impulsos eléctricos que van a generar procesos progresivos llamados sinaptogénesis, en la que se va a generar una infinidad de contactos sinápticos que a su vez van a llegar a generar una innumerable red de neuronas. Y en conjunto con las demandas ambientales, esas redes se perfeccionan hasta alcanzar el aprendizaje. Todos estos cambios se dan en periodos sensibles, donde nuestro cerebro está adquiriendo determinadas habilidades, pero también ocurre en periodos críticos, es decir, hay un exceso de conexiones sinápticas y una mayor neuroplasticidad, pero también son periodos muy relevantes porque si ocurre un daño en ese momento del desarrollo, podría generarse un trastorno del neurodesarrollo. Gracias a la plasticidad neuronal se produce una reorganización, pero podrían haber conexiones anómalas que podrían generar entonces esa vulnerabilidad. Como vemos, estos procesos son sumamente importantes. Todos estos procesos que les cuento se van a ir generando de forma lenta en Carlos y María durante esos primeros años de vida, donde van a experimentar múltiples cambios en los circuitos cerebrales, en sus conexiones neuronales, y el cerebro de Carlos y María van a seguir una maduración jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que primero van a madurar esas regiones sensoriales y motoras hasta alcanzar la madurez de áreas más frontales en la edad adulta. Entonces vamos a ver ahora un video de Carlos y María que ingresan ya al centro infantil. Son de color amarillo y hoy vamos a jugar con ellos, los vamos a tocar, a ver si están suaves o rugosos, si están fríos o calientes, y vamos a jugar con ellos. ¡Vale! ¿Queréis? ¿Queréis jugar con los limones? Toma, Pau. Toma, Gabriela. Hola. Como vemos, su profesora Ana se ha asegurado de planificar actividades basadas en ese desarrollo de habilidades psicomotrices, sensoriales, lingüísticas. Ha favorecido un ambiente rico, basado en recursos de experiencia y exploración. En este punto, entonces, nos detendremos a hablar de los procesos perceptuales, porque la percepción va a ser base para la psicomotricidad, para la información sensorial, para las habilidades visoespaciales, para esas gnosias, es decir, para nuestra conciencia de nuestro ser, de nuestra lateralidad. Entonces, como vemos, ya María y Carlos, entre esos 3 y 12 meses, ya han tenido cambios madurativos en su cerebro. Aquí vamos a explicar entonces esas estructuras neuroanatómicas, cómo sucede la percepción en nuestro cerebro. Pues bueno, Carlos y María en ese centro infantil tienen una experiencia sensorial, ¿verdad? Y esa experiencia sensorial que nos la da el ambiente, pues va a ir y va a mandar una señal a nuestro cerebro. Estas experiencias sensoriales van a responder a nuestros sentidos, pues a través del tacto, a través de la audición, a través de la visión, a través del olfato, etc. Esas experiencias entonces van a activar estructuras subcorticales de nuestro cerebro, activando en primer momento el tronco cerebral, que es una zona que va a albergar todos esos nervios craneales encargados de la información sensorial. Además, en el tronco cerebral está una función súper importante para la especie humana que se llama, tiene que ver con las funciones vitales de la supervivencia. Por ejemplo, la formación reticular, ¿verdad? Tendría que ver con la respiración, con la frecuencia cardíaca, es decir, con todos esos signos vitales que nos dan la vida. Entonces, ese tronco se activa, ¿verdad? Y va a activar otra zona subcortical llamada el cerebelo. El cerebelo que es el encargado pues, de la postura, del equilibrio, de la marcha, de coordinar todos esos movimientos voluntarios, finos y gruesos,
como por ejemplo la grafomotricidad, que en este momento Carlos y María están potenciando. Y también va a activar el tálamo, que es una zona súper importante y que la vamos a ver casi que en todos los procesos cognitivos, porque es la región de nuestro cerebro encargada de procesar la información sensorial y motora y encargada de ligarlo a la memoria. También, una vez que se ha activado esas estructuras subcorticales, van a marcar una información a toda la corteza cerebral y van a mandar información, por ejemplo, a la corteza motora, a la corteza visual, a la corteza auditiva, gustativa, olfativa, y esa corteza es la encargada entonces de dar una respuesta adecuada al estímulo. Para sintetizar esta explicación, entonces veremos un video de cómo se produce ese proceso perceptual, madurativo a nivel psicomotriz también en Carlos y María. El ser humano nace en posición horizontal y provisto de una poderosa carga genética para ponerlo de pie en un periodo de 1 año. A este proceso se lo denomina desarrollo motor normal o verticalización. El proceso de verticalización empieza desde boca arriba hasta posición de pie y marcha desde boca abajo. Hasta posición de pie y marcha. La verticalización es una prueba de la maduración del cerebro y factor determinante para la existencia de las redes neuronales o sinapsis. Las neuronas son células nerviosas capaces de conectarse entre sí mediante procesos electroquímicos llamados sinapsis. Cada neurona sintoniza con otras 10.000 neuronas, un proceso que se potencia con el aprendizaje y que demuestra la gran plasticidad que tiene el cerebro humano. El recién nacido tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, pero aún hay muy pocas conexiones neuronales. Se estiman 253 millones de conexiones o sinapsis, alcanzando a los 4 años 1.000 billones de conexiones o sinapsis, la mayor cantidad en toda su vida. Las redes neuronales se irán creando a medida que el niño crece, a través del movimiento y la estimulación de los sentidos que recibe de su entorno. Todo lo que el niño experimenta tanto por estímulos internos como estímulos externos es un continuo tejer de redes neuronales. Muy bien, entonces como hemos apreciado en el video, pues ese desarrollo perceptual, psicomotriz del ser humano en esos primeros años de vida van a ser como los cimientos, ¿verdad? Para construir un gran edificio que posteriormente veremos que llegará a ser ese cerebro adulto, con esa capacidad de razonamiento y de aprendizaje. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué en docencia es tan importante conocer los procesos perceptuales? Pues bueno, porque ustedes en el día a día, en el quehacer docente, están actuando sobre esos procesos en su trabajo cotidiano en el aula. Cuando están trabajando prerequisitos de apresto, ¿verdad? A edades tempranas, cuando están trabajando esas sensaciones, esa exploración, cuando trabajan la lectura, la escritura, el cálculo, es ahí donde ustedes están actuando sobre esas redes neuronales perceptuales y están creando nuevas conexiones y por ende aprendizaje. Pero también, pues, esos perceptuales ocurren condiciones del desarrollo que podríamos verlo en nuestros estudiantes y que por eso es importantísimo que tengamos claridad de qué podría pasar en el proceso perceptual. Por ejemplo, podríamos tener condiciones motoras, por ejemplo, la hemiparesia, la dispraxia, ¿verdad? La parálisis cerebral, podrían ser condiciones pues que también están afectando estos procesos. En condiciones sensoriales como lo es la discapacidad visual, auditiva, y también esa información multisensorial que se habla ahora tanto, ¿verdad? Que tantos estudios empiezan a apostar mucho desde este modelo y lo vemos reflejado en personas con trastorno del espectro del autismo. También y en menor medida, ¿verdad? O tal vez porque pasan más desapercibidas, podremos verlo en la dislexia, ¿verdad? En la discalculia,
que son dificultades en la decodificación de la información, ¿verdad? Y sí es cierto que hay un canal lingüístico también, ¿verdad? Empezamos a ver que el problema principal se da, o la dificultad principal, en primer lugar, está en el proceso perceptual. No logro decodificar esa ruta simbólica para poder ingresar a la ruta fonémica o fonológica que posteriormente serán ese desarrollo lingüístico. Como vemos, son procesos que están íntimamente vinculados y que como docentes tenemos que actuar. Muy bien, hasta este punto, pues vamos a seguir hablando de Carlos y María, que son nuestros protagonistas, y hablaremos de esos hemisferios y esa corteza cerebral, de esos cambios que están ocurriendo ahí y de esa especialización del cerebro. Entonces, Carlos y María ya han crecido y han ingresado a primaria, ya con un desarrollo de habilidades propias de su edad, y el cerebro ha ido construyendo un universo de conexiones neuronales. Ha madurado sus estructuras de tal forma que hayan hubs o conectomas. El conectoma es ese centro de mando o de comunicación que se especializa funcionalmente dentro de nuestro cerebro y que va construyendo un mapa neuronal. Estos hubs que les cuento, pues son zonas de nuestro cerebro que tienen una alta conectividad, es decir, reciben información de otras áreas del cerebro para que en esa misma zona se distribuya toda la información a múltiples sitios. Un profesor mío, un neuropsicólogo español muy importante allá, pues nos cuenta, Fernando Maestú, cómo se producen los hubs, y él nos dice que es como un aeropuerto. Es decir, el aeropuerto es un centro de mando, ¿verdad? Es un centro de comunicación, que en este caso sería un hub, un conectoma, y las diferentes líneas aéreas, pues serían esas redes neuronales. Entonces, un ejemplo que yo quisiera ponerles en nuestro cerebro es la estructura del hipocampo. El hipocampo, como lo veremos posteriormente, se encarga de procesar la información de la memoria y recibe información y la distribuye. Si hubiera una lesión en el hipocampo, pues se produciría una amnesia, porque estaría lesionado pues ese centro de mando. Entonces, durante la etapa escolar de Carlos y María, pues su profesora de educación general básica empieza a notar diferencias en el aprendizaje de estos dos niños. Y dice, qué extraño, María está o destaca más en áreas lingüísticas y Carlos destaca más en habilidades musicales, porque el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Veamos la siguiente explicación. El hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, lenguaje hablado, capacidad para los números, lenguaje escrito, lectura, razonamiento. El hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo, afecta gran parte de los lóbulos frontales, sentido musical, formas tridimensionales, sentido del arte, intuición, imaginación. Sin embargo, en función, ambos hemisferios se integran. Por lo tanto, los hemisferios, como ya lo vimos en el video, pues se diferencian entre sí por su funcionalidad. Es decir, ambos se complementan, se intercambian información por medio del cuerpo calloso, ¿verdad? De ahí esas redes neuronales necesitamos trabajar en conjunto ambos hemisferios para que se dé un procesamiento de la información de forma integrada. Entonces, esta imagen me encanta y quería compartírselas hoy porque vemos cómo realmente se produce esa integración del hemisferio izquierdo y derecho, ¿verdad? Entonces, el hemisferio izquierdo, por ejemplo, en la visión sería el encargado de decodificar letras, palabras, ¿verdad? Y el hemisferio derecho, pues más bien estaría encargado de descifrar patrones geométricos, los rostros, se encarga de ver los rostros, las expresiones emocionales. Por ejemplo, las capacidades auditivas, pues el hemisferio izquierdo, que es así como el más serio, ¿verdad? Se encargaría de los sonidos del lenguaje, es decir, del idioma, mientras que el hemisferio derecho, pues que es el que le pone esa parte más colorida, ¿verdad? El razonamiento,
pues se va a encargar de esos sonidos no verbales, por ejemplo, del sentido musical. En la memoria, el hemisferio izquierdo se va a encargar de la memoria verbal, mientras que el derecho de la memoria no verbal. En el lenguaje, ese hemisferio izquierdo pues se encarga de todo lo que son reglas gramaticales, de la redacción, de la escritura, de la aritmética. Y el hemisferio derecho pues de la emoción, del tono emocional, ¿verdad? Del habla. Por ejemplo, en habilidades espaciales, encontramos que el hemisferio derecho, pues es ahí el artista, ¿verdad? Crea esas dimensiones geométricas, esas sensaciones de dirección, de distancia, esa rotación mental de la forma. Entonces, como vemos, tienen ambos hemisferios que estar interconectados para producir un aprendizaje más integrado. Entonces, continuamos con el tema y para comprender más de cómo funciona ese aprendizaje y cómo se produce en el cerebro, necesitamos también conocer la corteza cerebral. La corteza cerebral cumple con la función de llevar a cabo los procesos de pensamiento complejos, dar sentido a la información sensorial. Está compuesta, como lo vemos en el video, por una serie de capas celulares que formarán la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, como lo vemos ahí. Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones produciendo múltiples ramificaciones, dendritas y axones, en busca de otras con las que conectar para conducir y procesar la información. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. Después permanece constante, pero cambia su estructura. Como vemos, la sustancia gris recubre la superficie externa de los hemisferios cerebrales y su función principal es procesar la información, mientras que la sustancia blanca coordina la comunicación entre las diferentes regiones del cerebro, estableciendo conexiones de proyección con estructuras subcorticales, que serían esas fibras de proyección. También conecta zonas corticales, es decir, dentro del mismo hemisferio, que se llaman fibras de asociación, e interconectan los hemisferios, como lo vimos. En la imagen se muestra el cuerpo calloso, que es esa cantidad de uniones o fibras, ¿verdad?, que se producen en la sustancia blanca para conectar ambos hemisferios cerebrales. Muy bien, entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces para qué el docente necesita saber pues de la corteza, de todos estos, de esta sustancia gris y blanca, de los hemisferios? Bueno, porque tiene un sentido en el aula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros, los docentes, conocen o conocemos cómo se procesa la información, podemos crear estrategias de enseñanza basadas en las redes neuronales. ¿Cómo lo apuesta el diseño universal para el aprendizaje? ¿Verdad? Que dice, bueno, necesitamos crear redes neuronales de reconocimiento, redes motivacionales, redes de acción y expresión. Y estas redes van a generar entonces un aprendizaje inclusivo y significativo. Unimos procesos complejos, racionales, con procesos emotivos para potenciar así un aprendizaje, pero no cualquier aprendizaje, sino un aprendizaje significativo. Además, los docentes, yo quisiera decirles que son los escultores de mapas cerebrales, de mapas mentales. Ustedes en el día a día, en su quehacer, están modificando esas redes neuronales y están logrando que esas redes se especialicen en los procesos cognitivos del cerebro de sus estudiantes. Es decir, la función que ustedes como docentes hacen en el quehacer, están modelando, están siendo escultores de esos procesos cerebrales y de aprendizaje de sus estudiantes o de las chicas y los chicos que están en su salón de clase. Muy bien, avanzando en el tema, entonces vamos a detenernos
hablar una pincelada de los procesos atencionales. Vamos a hablar de Carlos y María, porque Carlos y María, pues ya en primaria, hemos visto un cambio notorio en su atención con respecto a preescolar. Ya logran tener periodos atencionales más largos, están más atentos a la clase, han aprendido a inhibir estímulos irrelevantes para centrarse en estímulos relevantes de la clase. Y a este proceso es lo que se llama atención. La atención, a mí me gusta denominarla la puerta a nuestras redes neuronales. Siempre que explico este tema, yo les digo a las personas que es que la atención nos permite acceder como una puerta, ¿verdad? Nos invita a entrar al aprendizaje. Y funciona como el modelo de Norman y Salis que tenemos aquí en la pantalla, pues funciona como un sistema supervisor. Entonces, hay una información sensorial que ingresa, es decir, la maestra está explicando en clase, y entonces nuestro cerebro activa todos los procesos perceptuales y dice, ok, afuera escucho jugando a otros compañeros, escucho ruido, hay música, hay alguien que está por ahí, pero la profe me está contando un tema buenísimo que yo me tengo que aprender. Entonces se activa ese dirimidor de conflictos y dice, muy bien, tengo que centrarme en la información relevante e inhibir la información irrelevante. Y ese sistema nervioso pues va a recibir esa información y la va a llevar a un sistema efector, es decir, va a dar respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Pues, por ejemplo, una atención más centrada en la tarea. Para toda esta complejidad atencional requerimos de estructuras neuroanatómicas de la atención. Entonces, hay un científico que explicaba este modelo proponiendo, Mesulam es proponiendo este modelo que les voy a explicar a continuación. Él dice que hay un estado de alerta, ¿verdad? Es decir, nuestro cerebro va a activar la zona del tronco cerebral, ¿verdad? Donde está la formación reticular, y ahí va a decirles, ok, activémonos, ¿verdad? Que hay una información. Automáticamente va a activar las zonas subcorticales, ¿verdad? Por lo general se empieza a activar el cíngulo, ¿verdad? Vamos a activar estructuras como el tálamo, que recordemos que es el encargado de procesos sensoriales, también los colículos superiores, ¿verdad? Y entonces toda esa activación subcortical va a mandar un mensaje a el sistema límbico y le va a decir, ok, esto me interesa aprenderlo, entonces céntrese aquí. Y con ese sistema límbico activado, con esa motivación activada, entonces va a mandar una información a la corteza, ¿verdad? Y en la corteza, por ejemplo, en el lóbulo frontal y prefrontal, ese cerebrito va a procesar toda esa información hasta aprenderlo. Entonces va a haber una respuesta, una representación sensorial del córtex parietal y una respuesta motora para poder activarnos a esa atención y dar una respuesta adecuada al estímulo. Entonces, en todos estos procesos atencionales, pues hay dos investigadoras muy importantes en esta área, Solberg y Mathieu, que ellas proponen que no hay una atención, como creemos, ¿verdad? Y hablamos de una atención unitaria y no es cierto. Ellas proponen un umbral atencional, donde dicen que hay un arousal, es decir, una capacidad atencional va a ir en aumento, es decir, va a requerir mayores recursos. Entonces, en la atención focalizada, por ejemplo, tendríamos que el niño se está centrando